Padre, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias por la promesa de que cuando hay dos o más reunidos, tú estás y tú hablas, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar quién eres tú, Señor. Queremos saber de lo bueno que eres. Es imposible exagerar tu bondad. Y queremos salir de aquí en esta mañana más enamorados de ti, más asombrados de quién eres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo crecí escuchando que Dios es bueno y no sé por qué, yo creo que a lo mejor lo he comentado alguna vez, en mi cabeza yo lo traduje en vez de a un atributo de quién es Él, a un verbo de lo que Él hacía. Entonces, cuando yo veía que algo bueno pasaba, yo pensaba, sí, Dios hace cosas buenas. Pero no fue hasta hace unos años que entendí que no es que Él haga cosas buenas, sino que Él es bueno. Y la diferencia entre eso, ¿no? La diferencia entre un Dios que hace cosas buenas y un Dios que todo lo bueno que vemos es porque sobreabunda de quién es Él en su naturaleza. Ahora, si nos acordamos, vamos a repasar un poco cómo hemos llegado hasta dónde hemos llegado, ¿no? Si repasamos desde el principio de la palabra, vemos el libro de Génesis, vemos a Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, y vamos a leer ahora un cachito en Génesis 1, pero vemos que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y Él dice, esto es bueno, ¿no? Esto es bueno lo que acabo de hacer. Entonces vamos a leer Génesis 1, 26 al 28. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y ejercer dominio. Entonces, Dios da al hombre y a la mujer, les da libre albedrío, ¿verdad? Para escoger, servirle a Él, amarle a Él, para tomar decisiones. No les crea como marionetas, sino que les crea con su propia voluntad. Y además de eso, les da autoridad y dominio. Yo cuando leo esto siempre me hace gracia que dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Digo, ¿cómo hacían eso, no? Peces, venir. ¿No? Y venía, no sé, no sabemos cómo era, ¿no? Pero les da autoridad y les da la comisión, le dice, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y solemos pensar, o yo solía pensar, que Adán y Eva estaban en un sitio de total, completa paz, ¿no? Como saltando por encima de arcoíris, comiendo golosinas, que puede ser parte de verdad, pero si le dice sojuzgadla, ejercer dominio, significa que había algo que tenían que sojuzgar. O sea, no estaban simplemente en un sitio de tanta paz que no había nada que dominar, sino que les dio una autoridad y tenían que ejercer su autoridad. Ahora, no vamos a leer toda la historia, pero si queréis leerlo en casa, la historia de dónde viene el diablo está en Ezequiel capítulo 28, ¿no? El diablo, Satanás, que era llamado Lucifer, era el ángel de luz, creado para revelar la gloria de Dios, creado para adorar a Dios. Y él empieza a querer la gloria para él. Esto es un súper resumen. Dios lo echa del cielo, ¿y a dónde lo echa? A la tierra. Mucho antes de que Adán y Eva entran en escena. Entonces, Adán y Eva entran en escena, Dios crea al hombre y les da autoridad. Y les dice, les pone en un jardín y les dice, llenad este jardín, multiplicaos, fructificaros, llenar esto hasta que no quepáis, básicamente, y hasta que tengáis que extenderos y llenar toda la tierra, hasta que el diablo no quepa, ¿no? Crea al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza, para que traigan el reinado de Dios a la tierra. Y son asignados a reproducirse hasta que la grandeza de su número llene todo. Entonces, ellos debían someter la tierra y llenarla hasta que el diablo no tuviese lugar. Pero llegamos a Génesis 3, y en Génesis 3 entra el diablo en escena y empieza a tentar a Adán y a Eva. Ahora, cuando Dios crea a Adán y a Eva, les da las llaves de autoridad, ¿no? Les da dominio, autoridad, poder, les pone y les dice, esto es vuestro, ¿no? Os dejo encargados de esto.
Y es como que les da estas llaves de autoridad para que continúen trayendo autoridad. De hecho, en el Salmo 115, versículo 16 dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. No, nos dio autoridad sobre la tierra. Y el diablo cuando viene, él no viene y arrebata la autoridad violentamente. No puede, ¿verdad? Porque él no tenía la autoridad. Sino que empieza a tentarles para ver si Adán y Eva pueden ponerse de acuerdo con el diablo. Y así que él consiga autoridad. Y esto es un paréntesis para nosotros, pero cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con el diablo, le damos autoridad. Cuando nos ponemos de acuerdo con el diablo en nuestra mente, le damos autoridad en diferentes lugares de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿no? Y esto es lo que pasa aquí con Adán y Eva. Viene el diablo y empieza a tentarles, empieza a decir, a lo mejor Dios no es quien dice que es, ¿no? A lo mejor tú no eres quien Él dice que es. Y empieza a tentarles hasta que ellos se ponen de acuerdo con el diablo y le dan la autoridad, las llaves que Dios les había dado sobre la tierra, se la dan a Satanás. Y la creación entera pasa de estar bajo la autoridad del hombre a estar bajo la autoridad del diablo. Por eso, cuando Jesús viene a la tierra, no sé si os acordáis, Jesús viene a la tierra y antes de empezar su ministerio es tentado durante 40 días en el desierto por el diablo. Y no lo vamos a leer todo, pero en Lucas 4, el diablo le dice, versículo 6, el diablo le dice a Jesús, dice, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoraras, todo será tuyo. El diablo dice, te puedo dar autoridad, se lo dice a Jesús. ¿De dónde sacó el diablo esa autoridad? La sacó del jardín de Edén hace un montón de años, cuando Adán y Eva le dieron esa autoridad. Por eso en Romanos 8, del 19 al 22, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción y de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación sigue bajo este poder del diablo, ¿no? Pero las buenas noticias son, repasamos, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer, les da autoridad, el hombre y la mujer le dan autoridad a Satanás. Satanás tienta a Jesús para darle esta autoridad. Jesús viene, ¿y para qué viene? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido no era solamente el pueblo de Israel. No vino solamente para salvar a individuos perdidos, sino que vino para recuperar el dominio. Por eso, cuando Jesús muere y resucita, en Mateo 28 anuncia, esto es el versículo, Mateo 28, versículo 18, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego le dice a los discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, ¿no? Sale triunfante y es como que dice, he recuperado las llaves. No, sale triunfante y dice, se me ha dado toda autoridad. El diablo ya no podía decir, si me adoras te doy autoridad, ¿no? Por eso en 1 Corintios, no tengo la referencia apuntada, pero uno de mis versículos favoritos es cuando dice que el diablo, si hubiese sabido lo que iba a pasar, nunca hubiese crucificado a Jesús. No, es como que él no entendió, si Jesús muere, yo pierdo la autoridad. Y Jesús sale con la autoridad, con el dominio, con todo recuperado y nos dice a nosotros, sus discípulos, aquí tenéis autoridad. Eso es nuestro Dios increíblemente bueno. Y cuando la gente empieza a pensar, bueno, ¿y por qué todavía pasan cosas malas? Esto será la voluntad de Dios, esto otro será la voluntad de Dios, esto malo que ha pasado será la voluntad de Dios. Es porque seguimos bajo un mundo donde el diablo sigue reinando
pero nosotros podemos traer la bondad de Dios a la tierra. Hace unos años escuché un testimonio, conocí a una chica de Aranjuez, y ella era policía, y ella le gustaba mucho, no voy a mencionar un grupo de música, ¿no? Le gustaba mucho un grupo de música y se metió a investigar un poco la historia de este grupo de música, de dónde venían, de tal, y se da cuenta de que el grupo es satanista, ¿no? Y empieza a leer sobre la religión del satanismo, ¿no? La gente que realmente adora a Satanás. Y se da cuenta de la cantidad de actores de Hollywood, de presidentes, de cantantes, y empieza a pensar, y ella era atea porque decía, bueno, debe de no existir un Dios porque mira toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? Y empieza a ver todos los que son satanistas y piensa, pues con razón hay maldad en el mundo. Todo el mundo está con el malo, pero yo soy policía, yo no puedo estar con el malo. Y a raíz de eso empieza a pensar, si hay un malo, tiene que haber un bueno, y yo tengo que estar con el bueno. Entonces le dice a Dios, Dios, si existes y eres bueno, enséñamelo. Y no me acuerdo cuánto tiempo pasó entre esta oración, pero ella está un día haciendo senderismo por la Sierra de Madrid y ve escrito en una roca, esto no, por favor, no vayáis con los grafiteros por ahí a escribir en rocas, pero ve escrito en una roca, Dios existe y Jesucristo es real, o Jesucristo es su hijo, o algo así, ¿no? Y ella dice, ¡ah! Este es el bueno. Yo tengo que estar con el bueno. Y ella sola consigue una Biblia y se pone a leer la Biblia, y ella sola decide darle su vida al bueno. Y pasó como 1 o 2 años hasta que descubrió que había más. Ella pensaba que era la única que estaba con el bueno. ¿No? Decía, claro, yo contra el mundo, ¿no? Como policía. Y de repente descubre que hay una iglesia ahí en su pueblo, todo el rollo, ¿no? Eso es, cuando ella me contó su testimonio dije, esta chica ha entendido lo que a algunos nos cuesta años entender. Y es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando vemos cosas malas suceder, es porque sigue habiendo gente que están con el malo, ¿no? Parece como tan fácil de historia de niños, ¿no? Dios es bueno, diablo malo. Dios bueno, diablo malo. Si salimos con una cosa clara esta mañana, que sea Dios bueno, diablo, ya está, ¿no? Es así de sencillo. Y tantas veces atribuimos cosas a Dios que realmente no vienen de su carácter y de quién es Él. Yo escucho a gente decir, bueno, es que Dios me ha dado este cáncer porque debe de ser que tengo un orgullo y necesita enseñarme humildad, entonces me ha dado este cáncer, ¿no? Y yo pienso, si hay una cosa clara en el Nuevo Testamento, es que Dios es un Padre bueno, que nos espera con brazos abiertos, que da igual a dónde corras, Él está esperando a que vuelvas a Él. Que te recibe, que te ama, que te levanta, que te santifica, que te libera. Y es como si Flores, por ejemplo, me dice, bueno, es que mi hijo Darío se ha empezado a portar mal en el colegio y para que no se meta en problemas, le amo tanto que para que no se meta en problemas en el colegio, le he roto las piernas. Sería para llamar a asuntos sociales, ¿no? La verdad, sería bastante preocupante. Sin embargo, pensamos eso de Dios. Pensamos, bueno, Dios me va a enviar este desastre a mi vida porque me ama tanto que no quiere que me metan problemas, ¿no? Pero Dios es un Padre bueno. Es un Padre bueno. Ahora, ¿cuántos hemos pasado por algo malo y hemos visto cómo Dios lo ha usado para bien? Hasta tal punto que nos cuesta imaginarnos nuestra vida sin haber pasado por eso malo. ¿Verdad? ¿Por qué? La clave está en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios es tan bueno en su trabajo de usar cosas malas para bien que a veces creamos una teología alrededor de lo malo que usó. ¿Tiene sentido eso? ¿Pasas por algo difícil? No sé, algo. No se me ocurre algo. Tienes un accidente de coche, se te rompe el coche, sales herido, tienes que tener no sé cuántas cirugías, te dan la baja en el trabajo y durante la baja del trabajo pasas un tiempo buscando a Dios y dices, ¡guau!
debe de haber sido que Dios hizo que pasase todo este accidente, etcétera, etcétera, para que yo pasase este tiempo con Él, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dios es bueno en su trabajo. Entonces, tú tienes un accidente de coche y te rompes la pierna y tienes que coger la baja y Dios dice, ¿cómo lo puedo usar para bien? ¿Cómo puedo usar esto para bien en su vida? ¿Por qué? Porque soy un Padre bueno. Él es tan bueno en su trabajo. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese verbo seguir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ese verbo, seguir, viene de perseguir violentamente, viene de cazar. Entonces, cuando pasa algo malo, yo voy por aquí y el bien me persigue violentamente. Voy por aquí y el bien me persigue. Voy por el otro lado, el bien me persigue. Y todos los días la bondad de Dios nos persigue violentamente. No podemos escaparnos de su bondad cuando somos sus hijos. Y puede que sigamos viviendo en un mundo donde pasan cosas malas, donde la gente sigue teniendo libre albedrío y toman decisiones malas, pero su bien y su misericordia, su bondad nos persiguen. Yo hay veces que hago un juego conmigo misma. ¿Cuántos tenéis esas semanas donde os ahogáis en vasos de agua? ¿No? Que dices, no sé por qué esta semana pasa lo más mínimo y yo sola me monto una película de que se me va a acabar la vida, ¿no? Yo juego un juego conmigo misma cuando tengo esas semanas. Me siento y escribo en qué situaciones me ha perseguido su bondad esta semana. Y pueden ser tonterías tan pequeñas como justo cuando llegué al supermercado abrieron una cola nueva. Y luego salí de ahí y justo iba a comprar algo, hicieron un descuento. Y luego fui a hablar con un funcionario y me tocó un funcionario majo. Y apuntas la bondad de Dios, de cómo nos persigue su bondad y su favor. Porque es nuestra promesa. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo estaba hace unos años, yo estaba en Cuba y estaba llevando la alabanza en una reunión y la presencia de Dios entró. Y de repente, yo no había leído este versículo en no sé cuántos meses o no sé cuándo había sido la última vez que lo leí, pero de repente Dios me empezó a hablar y me dijo, me recordó este versículo, ¿no? Me dijo, por el gozo puesto delante de mí, yo soporté la cruz. Y dije, sí, lo he leído, ¿no? A veces leemos cosas y dices, bueno, ya, sí, lo sé. Me dijo, Jazz, ¿sabes cuál fue el gozo puesto delante de mí en la cruz? Y me empezó a traer a mi mente todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de las consecuencias de su cruz, ¿no? Isaías 61, que dice que Él vino a vendar los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, consolar a los que lloran, conceder que a los que lloran se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría. Isaías 53, que dice, Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y Dios me dijo, Jazz, ¿sabes cuál fue el gozo puesto delante de mí en la cruz? Cada vez que un enfermo es sanado, ese fue el gozo puesto delante de la cruz por mí. Cada vez que alguien triste camina en el gozo como hijo de Dios, ese fue el gozo puesto delante mía en la cruz. Cada vez que alguien es libre de sus complejos, ese fue el gozo puesto delante de mí en la cruz. Cada vez que alguien es libre de su esclavitud, ese fue el gozo. Cada vez que alguien que no podía caminar, camina, ese fue el gozo. Cada vez que alguien entiende que yo les he creado para ser hijos, ese fue el gozo puesto delante de mí en la cruz. Él es tan bueno, es tan bueno.
y no podemos exagerar su bondad. No vamos a llegar un día al cielo y va a decir, ya te equivocaste, no soy tan bueno como decías. No, Él busca cada situación en nuestras vidas para revelarnos lo bueno que es Él. Y si queremos entender la bondad de Dios en medio de nuestro día a día, es tan fácil como mirar la vida de Jesús. Yo sé que no todo es blanco y negro, ¿no? Yo sé que pasan cosas que no entendemos, sé que oramos por enfermos que a veces no se sanan, sé que vivimos en un mundo complicado. Pero cuando tú quieres entender lo bueno que es Dios en medio de, es tan fácil como ver la vida de Cristo. En Juan 14, versículos 9 y 10, Tomás le pregunta a Jesús, ¿no? Es como que le dice, oye, ahora que somos colegas, ahora que no están el resto, ¿no? Que solo estamos los 12, enséñanos al Padre, ¿no? Y esta es la respuesta de Jesús, ¿no? a Tomás. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús le está diciendo, si quieres entender al Padre, mira mi vida. Entonces, cuando queremos entender el carácter del Padre, solo tenemos que meternos en la palabra y ver el carácter de Jesús. Vemos a un Jesús que entra en pueblos y sana a todos los enfermos. No hay ni una sola ocasión donde Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Quiero usar esto para bien, entonces mejor no te sano. Ni una, no tenemos esa historia en la Biblia. Vemos a un Jesús que siempre sana. Vemos a un Jesús, tenemos dos historias en el Nuevo Testamento de posibles desastres naturales, ¿no? Uno es la tormenta y los discípulos en la tormenta, y Jesús se levanta y ¿qué hace? Calma la tormenta. La otra, me hacen tanta gracia los discípulos, porque yo creo que porque me identifico con ellos, ¿no? La otra es cuando Juan y no me acuerdo cuál es el otro, dos de los discípulos, le dicen a Jesús, oye, este pueblo, mira su incredulidad. ¿Quieres que traigamos fuego del cielo? Ellos habían entendido su autoridad en Cristo, ¿eh? Habían entendido que podían traer fuego del cielo. Y Jesús es como que dice, ay, todavía no lo entienden, ¿no? Todavía no entienden que soy bueno. Entonces, cuando tú y yo vemos las noticias y vemos un desastre natural, sabemos que Dios es bueno. Sabemos que la voluntad de Dios era traer paz. Sabemos que la tierra sigue debajo de una autoridad, pero que tú y yo se nos ha dado las llaves para revelarle al mundo lo bueno que es nuestro Dios, lo bueno que es nuestro Padre. Y cada vez que pasa algo en nuestro día a día, podemos decir, ok, Señor, ¿dónde está tu bondad y tu misericordia que me persiguen? No, porque a veces oímos cosas y luego dices, pero ¿cómo lo aplico? ¿No? Oímos, Dios es fiel, Dios es bueno, ¿cómo lo aplico? Pues lo aplicas viviendo, masticando, respirando su bondad y alabándole por lo bueno que es y revelándole al mundo a tu alrededor lo bueno que es nuestro Dios. Eso es el Dios que servimos. Es un Dios que todo lo usa para nuestro bien. Sea algo natural que pasa como una enfermedad o sea algo terrenal como tu jefe que es un precristiano amargado de la vida o lo que sea, tú dices, Señor, ¿dónde está tu bondad? Quiero ver tu bondad en la tierra de los vivientes y quiero traer tu bondad a esta situación, revelarle a este mundo que tú eres bueno. Yo tengo un temor santo, ¿no? Cuando oigo que alguien coge una revelación del Antiguo Testamento de quién era Dios y usan eso para pisar lo que nos reveló Cristo. Si eso tiene sentido, ¿no? Porque el Antiguo Testamento nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Nos revela la ira de Dios por nuestro pecado. Y llegamos al Nuevo Testamento y Jesús toma la ira del Padre sobre él por nuestro pecado y nos revela a un Padre bueno. Es un Padre tan bueno. Y en esta mañana piensas, yo me he estado relacionando a Dios
con un temor que no es sano, ¿no? A un padre que a la mínima se va a enfadar conmigo, porque a veces pensamos, no puedo pecar, no vaya a ser que se enfade, en vez de no quiero pecar porque Él me ama, ¿verdad? Y a veces tenemos una revelación del Padre cuando llegamos a la cruz y no renovamos nuestra mente conforme leemos la palabra para realmente entender quién es Él. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y vamos a invitar al Espíritu Santo a revelarnos la bondad de nuestro Padre en esta mañana. Padre, queremos verte como lo bueno que tú eres. Queremos ver lo bueno que tú eres. La profundidad, la anchura, la altura de tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.